Es el momento ideal para comenzar un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material que, de verdad, Desafía por completo las expectativas, sí. totalmente. Porque hoy vamos a adentrarnos en un compendio exhaustivo. Son apuntes teológicos, análisis exegéticos y mucho contexto histórico. Todo enfocado en un texto milenario. Exacto. El capítulo 4 del libro de Éxodo, específicamente usando la traducción Reina Valera como base. Y creo que es fundamental establecer la perspectiva correcta desde el primer segundo. Sí, porque para quienes nos escuchan, debe quedar claro que no estamos ante un simple relato de la antigüedad. No es una lección de historia básica de escuela dominical. Para nada. Al escudriñar este exégesis, lo que emerge es un tratado profundamente complejo. Es sobre la psicología del liderazgo, el terror paralizante frente al fracaso. Ente aplastante, que conlleva asumir una responsabilidad de escala monumental. Es un privilegio diseccionar este nivel de profundidad teológica y literaria. Y estoy segura de que la razón por la cual este texto específico mantiene una vigencia intelectual tan aguda hoy en día... Radica en su honestidad brutal. Exacto. Su honestidad sobre la condición humana. Lo que la exégesis revela en estos primeros versículos es la anatomía perfecta de lo que hoy denominaríamos el síndrome del impostor. O sea, es la radiografía de un individuo ordinario que de pronto se topa de frente con una vocación inmensa. Un llamado que, desde su propia autopercepción, le queda absurdamente grande. El análisis detallado nos muestra a un hombre fracturado por la duda, articulando cada excusa concebible para evadir el rol de liderar la emancipación de una nación entera. Es muy humano. Todos hemos estado ahí de alguna manera. Ok, vamos a desempacar esto, porque la manera en que se estructura la respuesta a ese miedo es fascinante. El texto retoma la narrativa justo después de que se le ha entregado esta misión cósmica a Moisés, Y su primera reacción es ese terror primordial. que se cristaliza en una pregunta que la verdad atraviesa los milenios. Él dice, ¿qué pasa si no me creen? Es el pavor absoluto al rechazo. ¿Y a la falta de legitimidad? Y resulta muy revelador notar que, frente a esta inseguridad, la respuesta divina no es un reproche fulminante. No para nada. Es una respuesta metódica. A través de 3 demostraciones de poder, 3 señales que desarman el escepticismo. Y la primera es supervisual. Involucra una simple vara de pastor, que al ser arrojada al suelo, se transforma en una serpiente. Moisés huye. Claro que huye, pero luego se le ordena tomarla por la cola, revirtiendo la transformación. Es una imagen potente, pero el contexto histórico de nuestras fuentes le da un peso político enorme. Totalmente. Y es crucial no quedarse con la simpleza del evento visual. Hay que entender el simbolismo sociopolítico de la época. Esa vara representa su identidad cotidiana. Exacto. La vida ordinaria de un pastor en el exilio. Sin embargo, al transmutarse en serpiente, el significado da un giro radical. Porque en la iconografía del antiguo Egipto, La serpiente, específicamente la cobra erguida conocida como el Uraus, era el símbolo supremo de la soberanía faraónica de la deidad protectora. y de la corona misma. Así que, al ordenarle a este pastor que tome a la serpiente precisamente por la cola, Que es una maniobra sumamente ilógica y letal para quien maneja reptiles, se está enviando un mensaje teológico inequívoco. Hay un dominio absoluto sobre el caos y sobre la máxima autoridad imperial a la que Moisés le tiene pánico. es como decir que lo ordinario, investido ahora de autoridad divina, tiene la capacidad de someter al imperio más poderoso de la historia antigua. Dominar el símbolo del imperio con las propias manos. Es una declaración de guerra teológica. Definitivamente. Luego, el relato transita hacia la segunda señal, que abandona un poco la esfera política para adentrarse en lo profundamente corporal y personal. Se le instruye introducir su mano en el seno de su túnica. Y al sacarla, está cubierta de lepra, blanca como la nieve, dicen los textos. Y al repetir la acción, la mano es completamente restaurada. Más allá del impacto visual que debió ser aterrador, esta señal maneja un concepto de pureza que era fundamental en el mundo antiguo. Así es. Para comprender la magnitud de esta segunda señal, hay que entender el concepto de la lepra, o tzarat en su contexto original. No solo como una patología dermatológica. Exacto. Era el estigma definitivo de impureza ritual y muerte social. Era una condición que aislaba por completo al individuo de su comunidad. Y teológicamente se asociaba a menudo con el juicio divino.
Al manifestar esta señal en el cuerpo del líder designado, se evidencia un control jurisdiccional sobre la enfermedad. Sobre el pecado y la exclusión. Funciona con una dualidad perfecta. Demuestra la autoridad para ejecutar juicio, pero, de manera más crucial para una nación esclavizada, demuestra el poder irrefutable para purificar y restaurar. Es la garantía visible de que el tejido social y espiritual del pueblo puede ser sanado. Que es justo lo que necesitaban creer. Sí, se establece que, ante un escepticismo persistente, se debe tomar agua del río Nilo y derramarla sobre la tierra seca. Transformándose inmediatamente en sangre. Y aquí es donde la exégesis rompe el molde de la simple narrativa milagrosa, porque esto ataca directamente el epicentro de la cosmovisión egipcia. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que no estamos ante un simple portento para impresionar a las masas. Para el imperio egipcio, el Nilo no era meramente un recurso hídrico. Era el torrente sanguíneo de su civilización. Y la manifestación del dios Hapi, la deidad de la inundación y la fertilidad. Entonces, transformar el agua del Nilo en sangre al tocar la tierra es una polémica teológica directa. Es una deconstrucción del panteón egipcio, demostrando una superioridad indiscutible sobre la fuente misma de vida del imperio. Y por supuesto, este evento específico funciona como el preludio profético. El anticipo exacto de lo que eventualmente se desatará como la primera de las grandes plagas. Es una escalada perfecta. Dominio sobre la autoridad imperial, sobre la pureza humana y sobre la teología del enemigo. Lo tiene todo cubierto. Y sin embargo, a pesar de recibir estas credenciales incontestables, la narrativa da un giro hacia la resistencia humana más obstinada. Es casi paradójico. Moisés presenta su última barrera de defensa. Sí, él dice, «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Soy tardo en el habla y torpe de lengua». Es decir, posee la capacidad de desmantelar dioses, pero se siente trágicamente incompetente para articular un discurso público persuasivo frente a la corte del faraón. Esa objeción subraya un contraste fascinante entre la provisión sobrenatural y la limitación psicológica. Y la refutación que se plantea es de una profundidad filosófica monumental. Dios le responde, ¿quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo Jehová? Este intercambio de verdad demuele los paradigmas convencionales de reclutamiento y liderazgo. La lección exegética aquí es que no se está buscando al individuo con las mayores aptitudes retóricas o el carisma más pulido. El postulado de nuestras fuentes es que el llamado intrínsecamente contiene la capacitación. La limitación humana no es un error en el sistema. Es el lienzo exacto sobre el cual se proyecta la suficiencia divina. El enfoque de la autoridad se desplaza por completo de la capacidad del emisor a la identidad de quien lo envía. Lo cual hace que la siguiente reacción de Moisés sea verdaderamente asombrosa. Es casi el colmo. Ante un argumento teológico irrefutable, su respuesta es una súplica de evasión total. Él dice, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Básicamente presenta su renuncia. Y es en este preciso instante donde el texto introduce un punto de quiebre dramático, señalando explícitamente que el furor de Jehová se encendió contra Moisés. Es el colapso de la paciencia ante una incredulidad que raya en la insolencia. Ese encendimiento de furor es un elemento teológico crudo en la lectura de Reina Valera. Muestra que la paciencia tiene límites cuando la evidencia de respaldo es absoluta. Pero la genialidad de la resolución es que el furor no termina en aniquilación o en la cancelación del proyecto. Termina en una concesión estructural. Se diseña una nueva arquitectura de liderazgo, introduciendo a Aarón, el hermano levita. La dinámica establecida es brillante. Aarón fungirá como el portavoz, asumiendo el rol de profeta. Mientras que Moisés operará en el rol de Dios frente a Aarón, es decir, como la fuente originaria de la autoridad y la instrucción. Es una adaptación a la debilidad humana, pero viene con una condición innegociable. Moisés debe llevar la vara en su mano. Ese instrumento ordinario queda instituido como el puente perpetuo entre la fragilidad del líder y la ejecución de lo milagroso. Es la formación de un modelo de liderazgo compartido, que compensa la deficiencia retórica con la autoridad delegada. Una vez resuelta esta crisis interna, la maquinaria por fin se pone en movimiento. La narrativa detalla cómo Moisés solicita permiso a su suegro Jetro, recoge a su esposa Séfora y a sus hijos y emprende el retorno a Egipto. Y el texto provee un respiro de seguridad física al confirmar que todos aquellos que buscaban su muerte en el pasado han fallecido. El terreno físico parece despejado.
El terreno físico, en efecto, pero el escenario teológico se está preparando para una colisión de proporciones épicas. Justo antes de este retorno, el texto ancla un concepto crítico que definirá toda la estructura del conflicto venidero. Se le entrega a Moisés una directriz diplomática, o más bien antidiplomática, para presentar ante el faraón. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ese término, primogénito, no es una simple metáfora afectiva en el contexto del antiguo Oriente Próximo. Es una declaración legal y de derechos patrimoniales. Reclamar a una clase esclava bajo el estatus de primogénito divino es establecer una base para un conflicto absoluto. Garantizando que el faraón endurecerá su postura y se negará a ceder esa fuerza laboral fundamental. Exactamente. La categoría de primogénito confería el derecho a la herencia principal. El estatus privilegiado y la representación del linaje. Al reclamar a Israel con este título, se exige la liberación incondicional de una propiedad exclusiva. Y la simetría de la advertencia es escalofriante. La instrucción dicta que si el faraón se rehúsa a dejar ir al primogénito divino, la represalia será la ejecución del propio primogénito del faraón. Este único versículo es la piedra angular. El yunque teológico sobre el cual se forjará la devastación de la 10ª plaga. Establece las reglas de este enfrentamiento cósmico desde el primer instante. Y con esta tensión narrativa llevada al límite, Un líder regresando a confrontar un imperio portando una demanda innegociable y una amenaza letal. la historia sufre una fractura abrupta Aquí es donde se pone realmente interesante. y oscuro. Bastante oscuro. En medio de este viaje crucial, el relato se detiene en una posada, y el texto describe sin previo aviso que Dios sale al encuentro de Moisés con el propósito explícito de matarlo. Es una escena que descoloca por completo la lectura. El libertador recién comisionado, a punto de ser ejecutado por la misma deidad que lo acaba de enviar. Lo fascinante aquí es cómo la exégesis desentraña esta aparente contradicción, que a menudo es catalogada como el pasaje más enigmático de todo el libro. El núcleo de este conflicto mortal reside en una omisión crítica. El hijo de Moisés no había sido circuncidado. Ahora, en la mentalidad moderna, esto podría parecer un detalle procesal sin importancia. Pero en la teología del Antiguo Testamento, la circuncisión era el sello inquebrantable, la firma en sangre del pacto abrámico. La paradoja es insostenible. Moisés viaja a exigir la liberación de una nación entera fundamentándose en los derechos de ese mismo pacto ancestral. Mientras que, en la privacidad de su propia tienda, vive en violación directa y flagrante de sus estipulaciones. Es el concepto de la congruencia llevada a sus últimas consecuencias. No se puede ejercer autoridad pública en nombre de un pacto que se profana en el ámbito privado. Y la resolución de este clímax de vida o muerte no proviene del gran líder. Quien parece quedar inmovilizado o incapacitado por la amenaza inminente. Proviene de una figura externa a la tradición israelita. Su esposa madianita Séfora. La velocidad y crudeza de su reacción es asombrosa en nuestras fuentes. Toma un pedernal afilado, realiza la circuncisión de emergencia a su hijo y hace contacto con los pies de Moisés usando el prepucio. Y los análisis lingüísticos de este texto antiguo señalan con gran consenso que el término pies, en este contexto, funciona como un eufemismo para los genitales masculinos. El rigor analítico sobre esta escena destapa capas de profundo significado ritual. La exclamación de Séfora, a la verdad tú me eres un esposo de sangre, encapsula un principio teológico monumental. Un principio que dominará gran parte de la narrativa bíblica posterior. El concepto de la expiación sustitutiva. En la mecánica de los pactos del Antiguo Oriente Próximo, la violación de un tratado soberano exigía la vida del infractor. La acción de esta mujer madianita, quien comprende la letalidad de la justicia divina con mayor claridad que el propio líder hebreo en ese momento, utiliza la sangre del rito para aplacar la ira inminente. Esa sangre actúa como un sustituto. Cubriendo la falta, redimiendo la vida del siervo desobediente. Antes de siquiera comenzar. La imagen de Séfora salvando la misión entera a través de la comprensión profunda del pacto es una de las ironías más brillantes del relato. Habiendo sobrevivido a este escrutinio letal y con la integridad de su casa restaurada, la atmósfera del relato cambia drásticamente. Hacia la reconciliación. Se produce el encuentro en el monte de Dios, el Joreb, donde Moisés y Aarón convergen. El beso entre ambos marca la restauración de la fraternidad. Y el momento en que se transfiere toda la información.
las directrices, las advertencias teológicas y el protocolo de las señales milagrosas. Es la sincronización final de los engranajes antes de operar públicamente. Al descender a Egipto, el modelo de liderazgo dual que se concibió durante la etapa de las excusas se ejecuta con precisión quirúrgica. Convocan a la Asamblea de los Ancianos de Israel. Aarón ejerce su función de vocero oficial, articulando cada una de las palabras. Mientras Moisés respalda el discurso ejecutando las 3 señales de autoridad frente a los líderes oprimidos. La culminación de este proceso metódico resulta en un clímax emocional profundamente humano. Aquel miedo inicial que carcomía la mente de Moisés, esa interrogante paralizante de ¿qué pasa si no me creen?, se disipa por completo. La respuesta de los ancianos no es solo un asentimiento intelectual ante la pirotecnia de los milagros. El análisis del texto resalta que al escuchar que su aflicción no había pasado desapercibida, que su sufrimiento era conocido, la reacción colectiva fue inclinarse y adorar. Representa una catarsis histórica monumental para una población que ha existido bajo el peso aplastante de la esclavitud durante siglos, experimentando lo que seguramente se sentía como un abandono divino total. Este momento es el renacimiento de la identidad nacional. Reconocen nuevamente la voz de su Dios y asimilan que la intervención a su favor ha comenzado. A pesar de todas las turbulencias, las evasivas humanas y los conflictos casi letales en el proceso de preparación del líder. El capítulo se cierra con una nación que recobra la capacidad de tener esperanza. Un trayecto analítico verdaderamente extraordinario para quienes nos escuchan hoy. Hemos transitado desde las profundidades de la inseguridad psicológica humana, pasando por la confrontación de las estructuras de poder egipcias, hasta llegar a los misterios más arcaicos de los pactos de sangre. Ha sido un desglose sumamente revelador. En síntesis, hemos atestiguado la metamorfosis de un individuo renuente, paralizado por el síndrome del impostor, que es forzado a confrontar sus limitaciones a través de la provisión sobrenatural. Hemos analizado cómo la paciencia, ante la debilidad humana, coexiste con la exigencia inflexible de obediencia e integridad privada, ejemplificada en la aterradora escena de la posada. Y finalmente, vimos cómo esta compleja forja del liderazgo encuentra su propósito al encender la chispa de fe en un pueblo fracturado, dejando el escenario perfectamente dispuesto para el inminente choque frontal contra el imperio. Para cerrar este análisis con una reflexión adicional que emana de los principios de este texto, resulta intrigante observar el destino de la vara de pastor. Vimos cómo este objeto ordinario se transformó por mandato divino en el símbolo innegociable de autoridad suprema. La herramienta indispensable para desatar el poder sobre Egipto. Sin embargo, al contemplar la totalidad del recorrido de este líder en los textos históricos, surge un cuestionamiento profundo sobre la naturaleza del poder conferido. Una vez que un individuo asume una vocación de este calibre y levanta la vara de Dios, es válido preguntarse, ¿es posible volver a soltarla? La transición de lo ordinario a lo extraordinario exige un precio altísimo. La erradicación de la vida simple. Quien escudriña estos relatos podría reflexionar en un contexto mucho más contemporáneo sobre el peso real del liderazgo. Al aceptar la responsabilidad de transformar un entorno, se está dispuesto a sacrificar irrevocablemente la tranquilidad de lo cotidiano. A vivir bajo un estándar de escrutinio donde el más mínimo error privado puede ser letal, sabiendo que esa vara de responsabilidad ya nunca volverá a ser un simple pedazo de madera. Y considerando que Dios ya le había advertido a Moisés en este capítulo que el corazón del faraón se endurecería y no los dejaría ir fácilmente, ¿cómo cambia nuestra perspectiva del liderazgo cuando sabemos que la resistencia y el fracaso inicial no son errores del proceso, sino que están garantizados y forman parte del plan desde el primer día? Es un pensamiento que redefine por completo lo que significa aceptar un llamado. Ha sido un privilegio explorar esta profundidad intelectual en este análisis a fondo. El escrutinio de nuestro entorno y nuestras fuentes debe ser siempre continuo y riguroso. Hasta la próxima inmersión.